Salt Lake City, Utah, es conocido como una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, tierra prometida para muchos de los creyentes, un lugar tranquilo, familiar, donde casi nunca ocurren delitos, y la posibilidad de que pase un crimen atroz es muy bajo. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente ocurrió en el año 2019, pero recientemente han sucedido bastantes cosas importantes que ayudan a cerrar este caso como tal. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles del nuevo caso. Mackenzie Speth Lewis nació en California, Estados Unidos, en el año 1996. Provenía de una familia numerosa, tenía un hermano mayor y dos hermanos menores. Estudió en el segundo high school, donde desarrolló habilidades en la natación y también en el waterpolo. Al crecer, decidió asistir a la Universidad de Utah, donde logró especializarse en kinesiología y en preenfermería. Mackenzie se encontraba trabajando en una empresa de pruebas biológicas de Salt Lake City. Con la edad de 23 años tenía su futuro muy bien planeado. Deseaba continuar con sus estudios y tener un título en el área de las ciencias de la salud. Ya había hablado y tomado asesorías con algunos profesores y estaba tomando la decisión de si estudiar una carrera completa en enfermería o en la medicina. La joven también venía de una familia mormona, por lo que asistía a la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos. Quizás por esa razón había decidido estudiar y vivir en Utah, debido a que Salt Lake City, la capital, se centra en torno a la Manzana del Templo, la sede central de la Iglesia mormona. Salt Lake City, Utah, es conocido como una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, tierra prometida para muchos de los creyentes, un lugar tranquilo, familiar, donde casi nunca ocurren delitos, y la posibilidad de que pase un crimen atroz es muy bajo. Para el año 2019, Mackenzie había viajado para su natal California. Su abuela había fallecido, así que ella estaba asistiendo a su funeral. Después de haber compartido con su familia un buen rato, ella decidió regresar a Utah para continuar con sus estudios y todas sus actividades. Específicamente el 17 de junio de 2019, su vuelo llegaría en horas de la madrugada al aeropuerto de Salt Lake City, Utah. Alrededor de la 1:30 de la mañana, la joven envió un mensaje de texto a su familia, confirmando su llegada. Luego de eso, no hubo más rastros de Mackenzie Lewis. La joven no llegó a su residencia y su auto permaneció de igual forma ahí. Su teléfono estaba desconectado y en sus redes sociales no se le había visto activa. Todo eso despertó sospechas, por lo que la familia empezó a preocuparse. Aparte del mensaje que había enviado esa madrugada, también se sabía que la chica había tomado un servicio de Lyft desde el aeropuerto y que éste la había llevado a una dirección que no era la de su casa. Una vez que la joven llegó a su destino, alrededor de las 2 de la mañana, el chofer aseguró que Mackenzie se reunió con una persona y, según el conductor, no vio señales que le indicaran que su clienta estaba en peligro. Así que una vez terminado el servicio, el chofer se marchó, dejándola en un parque en North Salt Lake. En las cámaras de seguridad del aeropuerto se puede ver las últimas imágenes de la joven. Se le veía tranquila y por sus últimos mensajes todo parecía marchar normal. Una vez que la familia pone en aviso a las autoridades, estos inmediatamente inician su búsqueda. Sin embargo, para ellos no hay suficientes motivos para pensar que la joven estaba en peligro. Por otro lado, la familia, amigos, compañeros de trabajo sí estaban preocupados. Sabían que no era normal que la joven se marchara, que la joven no respondiera a su teléfono y que desapareciera por días. Así que ellos de manera voluntaria empezaron su búsqueda en parques, varios lugares de la ciudad, sin encontrarla por ningún lado. La policía continuó haciendo su trabajo y luego de eso procedió a los registros de las últimas conversaciones que había tenido la joven. Allí se pudo determinar que Mackenzie había estado usando su teléfono celular y
y que la última persona con la que había estado hablando era un hombre de nombre Ayola Ajayi Adisa. El último mensaje que habían intercambiado fue a las 2:58 de la mañana. Los datos del teléfono colocaron a Mackenzie y Ayola en el parque a las 2:59. Teniendo toda esta información, las autoridades procedieron a buscar a este sujeto. Una vez que lograron contactarlo, lo interrogaron y él dijo no conocer a Mackenzie, que nunca la había visto, que nunca había conversado con ella a través de internet, ni mucho menos había visto una foto de ella. La policía no quedó muy convencida por el relato de Ayola, así que decidieron interrogar a varios vecinos de este sujeto. Muchos de ellos dijeron que entre el 17 y el 18 de junio, Ayola estaba haciendo una fogata en el patio trasero de su casa. Muchos de ellos también se quejaron por el humo e incluso le dijeron que si no apagaba esa fogata, llamarían a la policía. Después de escuchar varios de estos relatos, que a su vez les pareció bastante sospechoso, decidieron desplegar un extenso operativo policial frente al inmueble de Ayola Adisa Ajayi. Y una vez que consiguieron la orden de registro de la vivienda, la policía acudió el 27 de junio a inspeccionar la vivienda del sospechoso. Allí lograron recolectar evidencia dentro de la casa y en el patio trasero. Las autoridades buscaban a su vez un colchón y box spring que faltaban y que había sido regalado a través de un sitio de internet. Esa pieza aparentemente era importante, querían analizarla como varios elementos que se encontraron en esa casa. Con toda la evidencia recolectada y siendo enviada de inmediato a un laboratorio, se pudo determinar que lo que se encontró era tejido humano y cuyo ADN coincidía perfectamente con el de Mackenzie Lueck. Los investigadores además confirmaron que habían encontrado en el terreno algunos objetos calcinados que le pertenecían a la joven desaparecida. Ya para el 28 de junio, Adisa Ajayi, quien contaba para ese momento con 31 años de edad, fue arrestado y acusado de los cargos de secuestro agravado, asesinato agravado y profanación del cadáver de Mackenzie Lueck. Cabe destacar que dentro de esta casa y en el patio trasero se encontraron muchas cosas importantes, como les había mencionado, tejido humano, pero no se encontró por completo un cadáver. Entonces, lo importante de esto ahora era saber dónde estaban los restos de Mackenzie. Una vez que se da a conocer el caso de Mackenzie, pero que también se revela el nombre del posible sospechoso de su desaparición y muerte, varios testimonios empiezan a surgir, testimonios muy importantes. Entre ellos encontramos a la ex esposa de Ayola. Ella llegó a decir que estuvo casada con este sujeto, pero que en algún punto tuvo que dejarlo, marcharse con sus hijos y perderse de su vista. Ella durante mucho tiempo se escondió de él, no compartía información en redes sociales, ni daba ningún tipo de información para que él no pudiera localizarla. Pero una vez que ella se entera de lo que este hombre ha hecho, ella decide contar su historia a la prensa. También llegó a decir que si en algún punto necesitaban que ella testificara en el juicio en contra de él, ella estaría dispuesta, porque lo que ella también había vivido era muy feo. Tanisha Jenkins, de 35 años, se casó con Ayola en Dallas en el año 2011. Ella estaba embarazada de su hijo más pequeño cuando lo conoció. Contó que su madrina fue quien los presentó y que también había dicho que él era un muy buen hombre. De hecho, la primera cita que ellos tuvieron fue en la propia casa de su madrina. Ella quedó encantada, era un hombre simpático, un hombre que estaba muy atento y que además se preocupaba no solo por ella, sino también por sus hijos. Siempre le ayudaba con el pago del alquiler, con cualquier cosa que los niños pudieran necesitar. Siempre estaba allí muy atento. Y así es como surge la relación de ellos. Con el tiempo se casan, pero cuando pasa un año las cosas empiezan a cambiar. Los problemas en sí surgieron cuando Ayola decidió irse nuevamente a Utah, pero ya estaba casado y él le pidió a su esposa que se fuera con él y ella no quiso porque simplemente ella ya tenía unos hijos, no podía dejarlo, no podía marcharse y dejar su vida, su trabajo, todo lo que ella ya tenía pues establecido, todo lo que tenía hecho, y él empezó a molestarse cada día más. Ayola no simplemente le gritaba o se molestaba, sino que muchas veces era sumamente agresivo. La última vez que ellos se vieron, la volvió a amenazar e intentó ahorcarla con un cable de teléfono cuando ella quiso huir. Luego él le bloqueó la puerta para que no pudiera escaparse, a lo que Tanisha decidió romper una de las ventanas y salir corriendo por allí.
En ese intento de huida, ella se cortó con el vidrio, pero este sujeto salió persiguiéndola con un cuchillo y a través de toda esta persecución, él también llegó a cortarla con el cuchillo en una mano, pero afortunadamente ella logró escapar. En ese momento ella no colocó ningún tipo de denuncia y pensó que lo mejor que podía hacer era marcharse con sus hijos muy lejos. Se cambió de vivienda, de número de teléfono, de trabajo y de esa manera desapareció de la vida de Ayola. Pero ahora que él estaba siendo arrestado y acusado por un crimen, ella decidió hablar y contar su historia. Pero el relato de la ex esposa no es el único aterrador. También se dio a conocer que en el año 2014, una mujer presentó una queja policial en la que aseguraba que Ayola la había violado. La presunta víctima, cuya identidad no fue revelada, no quiso presentar cargos, pero sí cumplió con el informe en caso de que él hiciera lo mismo a otra persona. Ella contó que lo conoció en el trabajo y la relación nació de manera natural. De hecho, las relaciones sexuales eran consentidas, pero en algún punto ella quiso terminar, ya no quiso continuar con él, pero Ayola no lo aceptó y simplemente empezó a amenazarla, a perseguirla y hasta el punto de obligarla a hacer algo que ella no quería. Dentro de estas declaraciones, que ya de por sí son bien alarmantes, también se sumó la de un contratista de nombre Brian Wolf. El constructor develó que el detenido le pidió que creara una habitación en un sótano de 1,20 por 2,70 metros. Quería que se accediera a él a través de una puerta secreta y que ésta estuviese insonorizada. Luego le empezó a pedir varias cosas extrañas, como que también se colocara un acceso con huella dactilar, que solo él pudiera ingresar, que esto estuviese aislado y que también se colocaran algunos ganchos en esa habitación. Para el contratista ese pedido fue sumamente extraño, así que simplemente le dijo que no podía hacerle ese trabajo porque estaba muy comprometido, tenía mucho que hacer, así que no podía ayudarlo. Y por otra parte le preguntó que para qué quería esa habitación en específico, a lo que Ayola dijo que él tenía una novia blanca, mormona, que no quería meterse problemas con ella y que él simplemente quería esa habitación para esconder todo su alcohol y poder escuchar música a volumen alto. El detenido y presunto asesino Ajayi es nativo de Nigeria. Tenía una tarjeta de residencia que le permitía trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos. Trabajaba en tecnología de la información en empresas de alto perfil y estuvo brevemente en la Guardia Nacional. Anteriormente había estudiado en la Universidad Estatal de Utah, pero se le prohibió ingresar al campus en el año 2012 por varias razones. Una de ellas eran por problemas que tenía con su visa y por unas acusaciones de que había robado un iPad. En el 2015 se le permitió regresar al campus y resolver sus problemas. Así fue como siguió sus estudios en informática, pero no llegó a graduarse. Otro dato muy interesante sobre este sujeto y que también se dio a conocer aún más a raíz del crimen de la desaparición de Mackenzie, es que él había escrito un libro en el cual dos de sus personajes son asesinados y quemados. El libro presenta a Ezequiel, el protagonista, quien cuando era adolescente debía decidir si se uniría a las filas de un cerebro criminal o luchar para escapar de la tiranía que ha rodeado su joven vida. El libro se vendió inmediatamente cuando empezaron a promocionarlo y más cuando se supo que este sujeto era el posible criminal que había desaparecido a Mackenzie. Cuando sucedió esto, Amazon decidió retirar el libro y ya no venderlo más en su plataforma. Según los registros policiales, Mackenzie y Ayola se conocieron en el año 2018 mediante algunas citas de un sitio web. Esto, sin duda alguna, contradecía completamente la primera declaración que dio este sujeto, porque él había dicho que no la conocía, que nunca la había visto, pero en su teléfono celular se encontraron fotos de la joven que ella misma le había enviado a él. Aparentemente ellos nunca se habían visto en persona. En el 2018 habían conversado a través de unos mensajes, pero no habían concordado en verse, sino hasta el 2019 cuando ella llega desde California y planean reunirse. Lo que la joven no sabía era que este sujeto ya tenía bastante tiempo planeando su muerte. Según la reconstrucción de los hechos y por declaraciones del sospechoso, Ayola ya tenía todo planeado. Antes de recogerla en el lugar pautado, él apagó el sistema de seguridad de su casa y una vez que él y Mackenzie estuvieron en su residencia, él le ató las manos a la espalda y trató de estrangularla.
La joven también sufrió un traumatismo en el lado izquierdo de la cabeza, lo que le causó su muerte. Después de su muerte, Ayola afirmó que enterró el cuerpo de la joven y varias de sus pertenencias en el patio trasero. Allí también intentó quemar unas cuantas, pero otra de las pertenencias las tiró al río Jordán. Aquí justamente es donde también quiero agregarles la declaración de una persona que había alquilado a través de Airbnb el sótano de Ayola. Esta persona se estaba quedando en ese lugar y pudo confirmar que Ayola sí había estado haciendo una fogata en su patio trasero. Eso había sido entre el 17 y el 18, pero que él no quiso asomarse mucho y como no involucrarse, no sabía qué estaba haciendo él, pero sí le llamó un poco la atención por el olor y todo lo extraño que estaba pasando. Pero él simplemente decidió meterse en su sótano y quedarse allí. Esto me llamó muchísimo la atención, esta declaración, porque podemos ver que la persona que estaba declarando es un hombre, pero si Ayola estaba alquilando también su sótano en Airbnb, se podrán imaginar la cantidad de personas que pudieron haber estado expuestas a este sujeto a través de esta página donde alquilas una vivienda por un pequeño tiempo. Por otro lado, después de que Ayola quema todos estos restos, al día siguiente es cuando llega la policía y empieza a interrogarlo sobre Mackenzie, donde él dice que no la conoce. Después que la policía se marcha, él inmediatamente desentierra el cuerpo de la joven y lleva sus restos al Logan Canyon. Allí la enterró en un área boscosa, en una tumba poco profunda. Después de ser arrestado, le dijo a sus abogados toda esta información y dónde estaban ubicados los restos de la joven. Ya para el 5 de julio, la policía informó que el cuerpo había sido recuperado y que efectivamente sí era Mackenzie. El juicio como tal fue pautado para el 12 de marzo de 2020, pero este se pospuso para que los fiscales tuvieran más tiempo para poder examinar las pruebas. Luego se fijó una audiencia preliminar de 3 días, para octubre de 2020. Pero el 7 de octubre, casi un año después del crimen cometido, Ayola decidió declararse culpable del asesinato agravado y profanación de un cuerpo humano en relación con la muerte de Mackenzie. Esta declaración de culpabilidad se dio a cambio de que se retiraran los cargos de secuestro agravado y de obstrucción de la justicia. De esta manera se estaría eliminando la posibilidad de la pena de muerte. Muy probablemente los abogados defensores le dirían a Ayola, es mejor que hagas esto, ya hay muchísimas pruebas en tu contra, y muy probablemente si él llegaba al juicio sin dar ningún tipo de declaración de culpabilidad, sería condenado a la pena máxima, que ya sería la pena de muerte. La decisión del juez se espera conocer el 23 de octubre. No sé si para el momento en que esté publicando este video ya haya pasado el 23 y ya se haya conocido la decisión, o esté publicando este video antes. Lo cierto es que con toda la evidencia que hay y con la declaración de culpabilidad que él dio, lo más probable es que se le dé una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aparte de todo esto, después de darse a conocer el caso de Mackenzie, otra mujer también se armó de valor y colocó una denuncia en contra de Ayola, diciendo y acusándolo de secuestro, a lo que este juicio se daría en diciembre de 2020, pero ya Ayola se ha declarado culpable también de ese cargo. Por lo tanto, con todo lo que ya se conoce, este hombre no va a salir nunca de la cárcel. Ayola también fue acusado de 19 cargos de explotación sexual de un menor. Estos cargos surgieron en agosto de 2019, después de que la policía también dijera que encontraron numerosas fotos de pornografías de niños en su computadora mientras investigaban la muerte de Mackenzie. Sobre estos cargos en específicos, Ayola dijo que era inocente, pero luego todos estos cargos fueron desestimados una vez que este sujeto se declaró culpable de la muerte de Mackenzie. Esto suele suceder mucho también por el hecho de que ya la fiscalía no necesita como seguir buscando más pruebas, porque ya con lo que tienen es más que suficiente para que este hombre jamás salga de la cárcel. Ayola no ha querido revelar el tipo de relación que tenía con Mackenzie, no se sabe exactamente cómo se conocieron o cómo llegaron a esta conclusión. Así que lo único que se presume es que a través de estas herramientas de citas por internet, ellos se conocieron, estuvieron intercambiando mensajes, hasta que finalmente un día decidieron reunirse. Pero también basándonos en la declaración de este sujeto, podemos ver que él estuvo prácticamente un año planeando todo esto. El simple hecho de haber buscado un contratista, de tratar de construir algo bastante extraño,
llama muchísimo la atención. No me extrañaría que lo que él quería construir era simplemente para encerrar a la joven allí. Es muy probable. Otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que la joven haya decidido reunirse con él en horas de la madrugada. Su familia llegó a decir que ella no tenía novio, que no tenía ningún tipo de relación, pero varios de los amigos sí llegaron a decir que la joven llegaba a consultar muchas de estas herramientas, muchas de estas aplicaciones de internet para conseguir pareja o relaciones breves. Así que es muy probable que ella ya se sintiera como familiarizada con ello, quizás ya se había reunido con otras personas de esta misma manera, pero nunca pensó que podría encontrarse a un potencial asesino. Y bueno amigos, estos son todos los detalles que se conocen hasta el día de hoy del caso de Mackenzie Lubeck. Un caso muy impactante, un caso que nos deja pensando y creo que también un caso que nos deja muchísima enseñanza. Las herramientas de internet para citas creo que se han convertido en algo sumamente peligroso. Antes de despedirme, les voy a estar dejando por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que tengo un segundo canal, un canal diferente de viajes para que puedan conocernos un poco más. Así que toda la información y todos esos enlaces se los voy a estar dejando en la cajita de acá abajo. Y también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían ayudando un montón. Así que no olviden también de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.